Recuerde que a la revisión técnica vehicular no es permitido ingresar con mascotas ni armas de fuego. Deberá presentar su licencia al día y correspondiente al tipo de vehículo que va a revisar. Si lo acompañan menores de edad, estos deben ir en los dispositivos de seguridad establecidos por la ley. ¿Qué pruebas incluye la revisión técnica vehicular? Una de las pruebas es la inspección visual, en donde los inspectores de la estación realizan la respectiva identificación del vehículo y el conductor, llenando la orden de trabajo. Revisan asientos, cinturones de seguridad, limpiaparabrisas, pedal del freno y luces, entre otros aspectos generales. ¿Qué debe hacer en esta prueba? Al ingresar a la línea de revisión, el inspector le solicitará los recibos y su licencia, para verificar que todo esté en orden. A continuación, deberá seguir las instrucciones que le dé el inspector, quien comenzará a revisar su vehículo de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, observando el motor, llantas y chasis. Además, revisará la sujeción de los asientos y reposacabezas y el funcionamiento en conjunto con los cinturones de seguridad. Tenga en cuenta que en determinado momento, el inspector le solicitará a usted o a su acompañante bajarse del vehículo. ¿Por qué es importante la inspección visual? Esta inspección busca asegurar el buen estado y correcto funcionamiento de estos dispositivos de ley, procurando con ello ofrecer protección a los ocupantes del vehículo bajo cualquier circunstancia, principalmente en situaciones desfavorables o de peligro. En muchos de los casos de accidentes de tránsito, estos elementos son los que definen si se presentan o no consecuencias fatales. Estos componentes deben ser considerados como un todo, ya que su correcto funcionamiento se da cuando todos se encuentran en buen estado. Por ejemplo, un cinturón que se encuentra en buen estado, pero que debe actuar en conjunto con un asiento con problemas de fijación, representa un riesgo alto para los ocupantes. De igual manera sucede a la inversa. Como dueño de vehículo, debe evitar estos defectos, ya que en cualquier momento puede causarle una situación de emergencia. Recuerde que debe ser autorresponsable con los que viajan con usted. El alineador al paso sirve para revisar la dirección del vehículo. Este equipo electromecánico está instalado en el suelo y comprende una alfombra montada sobre roles y sensores, que al paso del vehículo sobre ella, registra automáticamente en la computadora si hay desvío o deriva y de cuánto se trata. ¿Qué debe hacer en esta prueba? El inspector le solicitará ubicarse con su vehículo justo al frente de una plancha negra como una alfombra. Hay que encontrarse a una cierta distancia para que cuando su vehículo pase el alineador pueda hacer el registro correspondiente. Deberá llevar su vehículo a una velocidad lenta, no demasiado despacio, y soltar el volante. El inspector le irá indicando cómo hacerlo y le ayudará en caso necesario. El manual de inspección de COSEBI califica la deriva con defectos leves y graves, dependiendo del rango de la medición que arroja la computadora. ¿Por qué es peligrosa la deriva? Si un vehículo presenta desviación significativa, ocasiona constantes problemas de maniobrabilidad al conductor, aspecto que puede propiciar accidentes. En trayectos largos, requiere un esfuerzo físico mayor para mantener el auto en la dirección correcta, ocasionando fatiga, que es uno de los principales causantes de accidentes por sueño o por despistes. La prueba de emisión de gases depende del tipo de motor, gasolina o diésel. Para realizar la prueba de emisiones a motores de gasolina, se utiliza el analizador de gases. A través de una sonda que se conecta al escape del vehículo, los gases ingresan a una caja que contiene analizadores y envía información al computador. Dependiendo del año de ingreso del vehículo al país, se toman en cuenta los valores de dióxido de carbono, CO2, monóxido de carbono, CO, y de hidrocarburos, HC. ¿Qué debe hacer en esta prueba? Para esta prueba, el inspector le solicitará que tenga el carro en neutro con el freno de mano, que lo acelere a 2500 revoluciones y que lo mantenga así, esto para calentar el vehículo a una temperatura normal de funcionamiento. El inspector colocará la sonda en la mufla y en la pantalla aparecerán las medidas de CO2, CO y HC según el caso.
El inspector le solicitará soltar el acelerador para continuar con la prueba, ya que se hace primero en acelerado o alta y luego en mínimo o baja, aunque dependiendo del tipo de vehículo, hay carros que solo requieren la prueba en baja. Para realizar la prueba de control de emisiones contaminantes a los autos con motor de diésel, se pide que se acelere el motor a fondo, con la intención de descarbonar, purgar, el sistema de escape. En esta prueba se utiliza el opacímetro, un equipo que se coloca en la salida del escape del vehículo y que también va conectado a un computador. Es una cámara que de un lado lanza una luz, del otro la recibe. Si la luz logra pasar hasta el otro lado, es porque hay poca opacidad, es decir, qué tan oscuro es el humo que se emite. Si un vehículo presenta altos porcentajes de opacidad, es porque su sistema de inyección de combustible probablemente esté consumiendo más. Además de la emisión de gases en los casos que se amerita, se realiza la prueba con el sonómetro, un instrumento que permite medir cuánto ruido produce el vehículo. ¿Por qué son importantes las pruebas de emisiones? Estas pruebas son de suma relevancia, ya que es ahí donde se concentran los principales aportes de la revisión técnica vehicular al medio ambiente, tanto en el control de emisiones de gases como de ruido. Controlar los niveles de emisiones de nuestro vehículo es tan importante como ahorrar agua, electricidad o reciclar, ya que una parte importante de nuestra huella de carbono se genera con dichas emisiones, y esta es una de las acciones que tienen más impacto en nuestro entorno hoy en día. Para verificar el correcto funcionamiento del sistema de frenos, además de las inspecciones visuales y al tacto de algunos de los componentes, se utiliza el frenómetro, un equipo electromecánico compuesto por una computadora y un motor eléctrico que está instalado en el suelo de la estación y conectado a un par de rodillos. El frenómetro sirve para medir la eficacia, es decir, la relación de la fuerza de frenado de todas las llantas del vehículo con respecto a su peso. Y también mide el desequilibrio, es la diferencia en la fuerza de frenado entre dos llantas del mismo eje. Esto último es muy importante para evitar derrapes a la hora de frenar. ¿Qué debe hacer en esta prueba? Esta prueba es bastante sencilla. El inspector le pedirá que avance su vehículo hasta los rodillos del frenómetro y que coloque el eje delantero en ellos. Para iniciar la prueba le pedirá que ponga el carro en neutro sin freno y echará a andar los rodillos. Ahora le pedirá que vaya frenando despacio con el pedal de freno hasta el fondo. Después le solicitará avanzar hasta colocar el eje trasero del vehículo en el frenómetro. Aquí tendrá que activar el freno de mano despacio, según la indicación del inspector. Seguidamente, le solicitará utilizar el freno de pedal. En la pantalla usted podrá ver el resultado de la prueba. ¿Por qué es importante la prueba de frenos? Como ya mencionamos, esta prueba evalúa la eficacia y el desequilibrio en el frenado. Si al activar los frenos, estos no tienen la suficiente fuerza, el vehículo tardará más tiempo y recorrido antes de detenerse, aumentando las posibilidades de una colisión. Para que el sistema de frenos funcione bien, además de la eficacia en el frenado, ambas ruedas de un mismo eje deben frenar igual. Si esto no sucede en una situación en carretera, el auto probablemente derrapará, provocando posibles vuelcos, salidas de carretera y otros percances con consecuencias lamentables. Para medir la orientación y elevación de las luces delanteras, altas, bajas y neblineros, se utiliza el regloscopio, con la valoración del inspector. Adicionalmente a esta prueba con el regloscopio, los inspectores efectúan, de manera visual, un recorrido por todas las luces y señalización para verificar su correcto funcionamiento. ¿Qué debe hacer en esta prueba? Para esta prueba, deberá tener el carro en neutro con el freno de mano y encender las luces altas y bajas, siguiendo las indicaciones que le dé el inspector. ¿Por qué son importantes las luces? Si un vehículo no tiene luces adecuadas, el conductor puede verse en situaciones de alto riesgo por la falta de visibilidad. Del mismo modo,
un vehículo sin las herramientas de iluminación y señalización adecuadas puede ocasionar accidentes lamentables al no ser detectado por otros conductores, en especial si requiere frenar o detenerse en la vía por algún motivo. Si las luces no están bien alineadas, puede afectar a los conductores en el sentido contrario. Esta prueba se realiza mediante un equipo llamado banco de suspensión. Está conformado por 2 placas instaladas en el suelo de la estación, conectada a motores eléctricos que realizan movimientos para activar el sistema de suspensión del vehículo, simulando así condiciones a las que se enfrentan normalmente en una carretera. Se compara el peso del vehículo detenido con el peso durante el movimiento que provoca el equipo. El peso en ambas situaciones debería ser el mismo. A esto se le llama eficacia. Simultáneamente, el equipo lanza la información de las 2 placas a la computadora, marcando el porcentaje de eficacia de cada eje. ¿Qué debe hacer en esta prueba? El inspector le pedirá que avance su vehículo hasta las placas del banco de suspensión, primero colocando el eje delantero. Para la prueba deberá tener su carro en neutro y con el freno de mano puesto. Usted podrá ver en la pantalla el resultado de la prueba en el eje delantero. Cuando haya terminado con este, deberá adelantar de nuevo su vehículo hasta colocar las llantas de atrás en las placas para poder hacer la prueba en el eje trasero. De igual forma, la pantalla le indicará el resultado de la prueba. ¿Por qué es importante la suspensión? Si una llanta no está adherida correctamente al suelo, podría desestabilizar el vehículo. Aunque no es causa de rechazo, se pone al tanto al dueño del vehículo para corregir el defecto lo antes posible. El detector de holguras comprende 2 placas instaladas en el suelo de la estación y conectadas a un sistema electrohidráulico que simula las condiciones a las que nos enfrentamos en carretera. Distintas situaciones de conducción como curvas de dirección y curvas de nivel. En el centro de estas placas hay una fosa que permite al inspector ver desde abajo todo el sistema de suspensión del vehículo mientras el detector de holguras funciona. De esta manera, visualmente se revisa que las tensoras, rótulas y demás componentes no tengan desgastes excesivos. En la inspección en la fosa también se revisa la dirección con más detalle. ¿Qué debe hacer en esta prueba? Con toda tranquilidad, avance su vehículo colocando el eje delantero en las placas respectivas, como lo indica el inspector. Mediante un parlante, le irá dando indicaciones que debe seguir con atención. Mueva la dirección, por favor. Apagarlo, dejándolo en neutro. Activar o desactivar el freno. Arrancar el vehículo y mover la dirección, con movimientos cortos y rápidos de izquierda a derecha. Seguidamente, el inspector le solicitará avanzar con el vehículo y colocar el eje trasero en las placas, ponerlo en neutro y frenar. Mediante la cámara, usted podrá ver la parte de abajo de su vehículo mientras realizan la prueba. ¿Por qué son importantes el detector de holguras y la inspección en fosa? Si alguno de los componentes presentan desperfectos, se está expuesto a que las piezas se desprendan de repente en carretera o que el vehículo no tenga agarre en una frenada de emergencia. Todas las pruebas que se realizan en Riteve combinan equipos de calidad, con instrumentos calibrados y personal altamente capacitado para garantizar su seguridad en carretera. Si tiene alguna duda sobre su prueba, pregunte con confianza al final de la línea. En Riteve, nos preocupamos por su seguridad y la de su familia.